Continuamos con más información y aunque tiene cara de viernes, es miércoles, ¿eh? Y tenemos espacio de salud, como siempre, agradeciendo la atención del doctor Julio Saleme, que ya está en línea. Julio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Sí, por suerte es viernes. Tiene más cara de viernes que de miércoles, Sí, por sí, sí, suerte. sí, buenísimo, ya estamos de otra manera. Pero bueno, Julio, bueno. preocupados estamos también, más preocupados quizás que hace un año atrás, porque tenemos experiencia de lo que es esta pandemia. Te recordarás que fin de marzo esto comenzaba, había muy poquitos casos, uno cree que nunca va a llegar del todo, ni le va a llegar a su pueblo, ¿no es cierto? Claro. Que en Pehuajó no había habido ninguno. Y ya este año nos agarra con la curva ascendiendo, como veníamos contando todo este tiempo anterior, que la segunda ola iba a venir cuando llegara el otoño. El otoño llegó junto con la segunda ola y aparte con algunas mutaciones en el virus que ya están circulando comunitariamente en la Argentina, ¿no es cierto? Así que, digo, es para preocuparse. Más que para preocuparse, para ocuparse de estos temas. Julio, ya las autoridades están tomando algunas decisiones y en algunos casos la crítica está puesta en que se repiten algunas medidas restrictivas que tienen que ver tal vez con el cese de ciertas actividades, con la restricción de la circulación. Digo, hoy por hoy, y como decías, ya a un año de experiencia y teniendo en cuenta que ya medianamente sabemos lo que puede llegar a venir, ¿el cierre total es una opción? No, absolutamente, porque también forma parte de la experiencia del año pasado. Claro. No es absolutamente ninguna opción. En definitiva, el año pasado se puso como excusa que sanitariamente el país no estaba organizado. Y bueno, se organizó en conseguir camas de terapia intensiva, esa era la falta de organización, claro. En conseguir las camas de emergencia y conseguir respiradores. Recordarás que hace un año la carrera era conseguir esas cuestiones y preparar, por supuesto, el personal. Eso se hizo. En algunos lados en Argentina ya está colapsando o cercano al colapso. Y en los países limítrofes, que esto es lo peor, está ocurriendo esto. Estas cepas nuevas, sobre todo la cepa de Manaos y la cepa británica, que están circulando comunitariamente en el país, lo que tienen es mucha mayor contagiosidad y mayor peligrosidad, ¿no es cierto?, mayor morbimortalidad. Entonces hay que extremar los cuidados. No se puede salir, pero prácticamente hay que llevarlo al doble los cuidados. Claro. Son muchísimo más contagiosas, voy a decir una cuestión técnica, de la enfermedad común que conocimos todo el año pasado, el R, que es la cantidad de gente que se contagia cada enfermo. Un enfermo contagiaba 2 personas. Estos están arriba del 4. O sea que por cada enfermo van a aparecer 4 enfermos nuevos. Claro. Como ser una enfermedad muy transmisible, que es el sarampión, el R es 15 más o menos. O sea, de cada persona con sarampión se contagian 15. Esto, bueno, es muchísimo más, pero en el caso del COVID, esto se aumentó al doble con esta cepa, claro, que ya están circulando, compiten con la cepa anterior y van a terminar ganando, porque son muchísimo más agresivas. O sea que en un tiempo vamos a tener todos esta cepa circulando. ¿Qué hay que hacer con esto? Hay que vacunar. Ahí está la solución. Por eso vos me preguntabas, esto es en respuesta a lo que me decías. Si hay que cerrar todo. No, porque ya vimos que no daba resultados. Sí, seguramente en franjas horarias, en algún tipo de actividades, como hacer la administración pública volvió al teletrabajo. Hay cuestiones que se pueden hacer sin parar la economía y sin dejar que la gente salga. Yo creo que hay que ir de la mano las dos cosas, lo sanitario y lo económico-social. Te digo más, lo social es sanitario también, porque claro, los graves trastornos psicológicos, psiquiátricos que ha producido esta pandemia por ese tema son importantísimos. La morbilidad que ha producido es muy grande, entonces yo creo que también hay que atenderla. No es nada más que atender a no me contagié de COVID. Volvemos con lo mismo de siempre, es vacunar y respetar, salir y respetar
el distanciamiento, utilizar barbijo, no juntar. Ahora bajaron de 20 personas a 10 personas las reuniones. En tanto y en cuanto no se hace una burbuja. Claro. Si vos con tu familia son 25 que viven, digamos, dentro de tu familia, y no gente que está, familiares, pero que se van a ver, que hace 5 años no se veían, ¿no es cierto? Claro. Pero que no están viviendo. Sí, los contactos permanentes, el digamos. Contacto permanente, que sería una burbuja, por eso digo, definamos burbuja como eso. Te podés juntar los 25, si dentro de una casa viven 20 personas, se pueden juntar las 20 personas permanentemente. Digamos, las que no deben ser con distanciamiento y grupos no mayores de 10. Estas cosas yo creo que van a atenuar muchísimo, pero sobre todo la vacunación, que por ahí no va a lograr que uno no se contagie, pero sí que la enfermedad va a ser leve, no va a requerir seguramente internación y no va a requerir sobre todo internación grave, digamos, de terapia intensiva. Entonces, el motivo que se puso el año pasado, que era buscar mayor estructura sanitaria, este año no tiene sentido, porque tenemos la vacuna. ¿Se entiende el razonamiento? Ahora, Julio, teniendo en cuenta que la vacuna surge, digamos, con la cepa primera, esta cepa que fue mutando, que es más grave y demás, ¿también está cubierta dentro de la misma vacuna? Totalmente. Bien. Sí, totalmente. Porque, digamos, tiene mayor agresividad, sobre todo contagia más, tiene más que ver en la manera en que se mueve una vez que uno todo se pongamos ley y está ya en el medio ambiente, se va un poquito más lejos, por eso que el distanciamiento en lugar de 2 hay que ir a 3 metros por lo menos, por eso es menos cantidad de personas, claro. y el uso de barbijo, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno. Y el uso del barbijo, y una cosa que no decimos tanto, es permanentemente lavarse las manos, permanentemente, porque esas gotas, que son macrogotas, caen con algún virus, uno toca, se la lleva a la cara y a algunos minutos funciona esto. Entonces hay que permanentemente alcohol en gel si uno anda en la calle o lavarse las manos cuando entra a su casa. Esto es fundamental, fundamental. Se está hablando de un análisis realizado nuevamente desde la Organización Mundial de la Salud respecto del uso del tapabocas o barbijo, como que por ahí ya no sería tan necesario si uno tiene en cuenta, por ejemplo, lo que decías, el tema de la distancia, por lo que hablamos en algún momento y desde el principio se viene diciendo de lo pesado que son las partículas del virus, para hacerlo sencillo, digo. Sí, así es, son partículas pesadas, porque van en una gotita de humedad, ¿no es cierto?, de agua. Son pesadas y caen rápidamente al metro y pico, 2 metros. Por supuesto que inclusive cuando uno tose, cuando uno habla, cuando uno canta, van un poquitito más lejos porque las expulsa con más fuerza, ¿no es cierto?, de que cuando uno habla nada más. Pero esas gotas de cuando uno habla, que es lo que pasa normalmente, salen con muy poca fuerza y caen cerquita. De cualquier manera, yo creo que el uso del tapabocas es bueno. Yo no lo descartaría. Digo, no es tan inconveniente y no lo descartaría absolutamente para nada. También está demostrado, y esto sí seguro que está demostrado con estudios, que la gente con anteojos tiene menos contagios, y es porque no entra por conjuntiva. Claro. O sea que el tapabocas también evidentemente estaría sirviendo para eso. Bien. Julio, veníamos hablando en las últimas semanas y ya yendo a las enfermedades prevalentes, hablábamos de las adicciones que tal vez son socialmente aceptadas, hablamos en algún momento del cigarrillo y también nos había quedado hablar del alcoholismo. Exacto, que es otra de las bien aceptadas, ¿no es cierto? Claro. Porque el consumo de alcohol es como paga impuestos. Por eso dije bien aceptada en ese sentido, ¿no es cierto? Pero no deja de ser una adicción. Quizás, en pequeño grado, en un consumo moderado, familiar, no es tan nocivo como lo es el alcohol, el tabaco, el caso del alcohol, digo, como es el tabaco, que en el tabaco uno dice cuánto hay que fumar, 0. Claro. En realidad,
para decirlo en criollo, una copita de vino, no viene mal. Pero una copita, inclusive favorece algunas cosas. ¿Y esto en dónde? En los adultos, no en los adolescentes, porque ahí es donde, en este caso sí tenemos que ir, cuando hablamos de otro tipo de adicciones decíamos no hay que echarle la culpa nada más que a los chicos. Hay adicciones sobre todo en pastillas, para decirlo fácil, de muchísima gente adulta. En esto sí, porque es la puerta de entrada. Vos viste bien que en la adolescencia el fumar y el tomar, sobre todo, desde hace unos cuantos años que la cerveza empezó a tener un rol importantísimo en el consumo de alcohol en el mundo, es la puerta de entrada a otro tipo de adicciones después. Ahí hay un proceso psicológico de eso, no físico, no por el alcohol en sí. Es altísimamente nocivo debajo de los 14, 15 años, porque recién a partir de ahí el hígado, que es por donde se metaboliza y elimina la gran cantidad, la mayoría del alcohol que uno ingiere, no está totalmente maduro en unas enzimas que tienen que degradar el alcohol. Y entonces, en los niños, en los chicos de menos de 14, 15 años, con muy poquitita cantidad de alcohol, muy poquitita, uno puede producir una cirrosis. Entonces, digo, ahí está totalmente prohibido. Y después de los 15 a terminar la adolescencia, habría que tener muchísimo cuidado, vuelvo a repetir, porque hay mucho consumo de esto. Por supuesto que después hay otro tipo de actitudes que son psicológicas y sociológicamente inconvenientes. Los chicos empiezan a tomar y empiezan a aparecer, a exagerarse cosas que normalmente en los grupos están, pero como ser una cosa común que ha ocurrido estos años, es las actitudes y los movimientos en manada de los chicos, con un líder, y que terminan haciendo estragos, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad. Eso lo estimula muchísimo, muchísimo el alcohol. Y bueno, y otras adicciones también, por supuesto, de las cuales vamos a hablar en otro momento. Como estoy hablando de la anfetamina y la metanfetamina, ¿no es cierto? Claro. Que liberan muchísimo y, bueno, hacen que sobre todo cuando uno habla de fiestas clandestinas, fiestas electrónicas, hay muchísimo de esto, y ahí es donde, por eso te digo que aparece estas conductas en manada que, bueno, terminan con desgracias 2x3. Claro. Julio, yendo a la parte física de lo que genera el consumo de alcohol, en este caso, y lo que provocaría, digamos, un mayor riesgo respecto del coronavirus. Bajas defensas. Digamos, ahí estaría la gran situación. Produce, digamos, sobre el hígado fabrica un montón de enzimas, vuelvo a repetir, que sirven no solamente para degradar el alcohol, sino que es el gran depurador del organismo, claro, para decirlo de alguna manera, el hígado, y uno con el alcohol lo que está haciendo es disminuir su funcionamiento hasta que lo termine destruyendo. Como que tuviera una hepatitis, si toma mucho, ¿no es cierto? Si bebe, claro, demasiado, como que tuviera una hepatitis permanente. Y esa hepatitis permanente, que es como con la terminación itis, es una inflamación permanente, termina destruyéndolo y termina, digamos, a la larga camino a una cirrosis. Y estamos agregando una situación de inflamación. El COVID, la enfermedad viral, también es una inflamación generalizada de todo el organismo, fundamentalmente de los pulmones, pero es una inflamación. Entonces también estamos influyendo contrariamente al buen estado de salud con otro tipo de inflamación. Estamos sumando. Y eso nos pone en desventaja, por supuesto. La recomendación, por supuesto, en edades tempranas es no consumir alcohol, y en edades adultas hacerlo de forma absolutamente moderada. Sí, muy moderadamente y en forma social, y no mucho más. Digamos, esa es la recomendación. Inclusive, bueno, vos sabrás que, digamos, se habla, y ciertamente es que el vino, sobre todo, tiene un efecto beneficioso sobre el sistema cardiovascular.
en cantidades ínfimas, ¿no es cierto? Pero tiene un efecto beneficioso. Bien, Julio, bueno, nos consultan, en este caso María, si hay posibilidades de que llegue la vacuna Covishield a Pehuajó. La Covishield es la de la India. Y yo me vacuné el lunes con esa vacuna. Ah, mira, ya está. Sí, Yo sí, sí. tenía entendido de que sí. Por eso digo, lo pregunto por las dudas, pero tenía entendido de que sí. Sí, sí. Hay distintas vacunas que ya se están colocando aquí en Pehuajó. Esa seguro porque cargo con la primera dosis encima. Bueno, ¿y qué se siente? Es complicado lo que me Sí, pasó ¿no? a mí, ¿no? Yo ayer Claro. estuve todo el día con todos los síntomas del COVID, pero todos, fiebre, dolorimiento, dolor de cabeza, decaimiento general, dolor de articulaciones, dolores musculares, no me faltaba el aire, por supuesto, porque es bueno por la reacción de la vacuna, pero que no le da a todo el mundo. Yo conozco gente que de mi misma edad que no sintió absolutamente nada, ni primera dosis ni segunda dosis. En cambio, bueno, en mi organismo pasó todo. Así que por si algo me quedaba, no aprendí todos los síntomas del COVID. Bueno, queda todavía, ¿no? Una Una cosa de desgano tal vez, o de... Sí, unos días, ¿no? sí, hoy todavía lo siento. Pero bueno, tiene que ver con, digamos, con la vacunación. Y esta es la tecnología de AstraZeneca fabricada en la India. Bien. De eso estábamos hablando. Exacto. Julio, bueno, creo que también están, porque esta es multidosis los frascos, y también se están vacunando a menores de 60 años, yo no sé acá en Pehuajó te digo, cuál es la que está viniendo con dosis única, o sea que cada dosis viene en un frasquito, una jeringa, también se está vacunando. Sinceramente, esa no sé cuál es pero se está utilizando, aparte de la COVID. Bien, bueno, es importante esto de... Se está vacunando en Pehuajó, más allá de que figure o no en la estadística, te digo porque lo viví Claro. Estuve presente en el Zoom, vi mucha gente, llegaba permanentemente con los turnos, había gente adulta que es la que le está correspondiendo y la gente menor que son docentes, menor de 60 digo, ¿no? Bien. Se está vacunando, sí. Y bueno, por eso yo cuando empezó esta charla de hoy lo dije con mucha esperanza, quizás se notó decir, bueno, lo de la vacunación es algo importante. Claro. Me parece que digamos, se está tratando de llevar las elecciones, posponerlas un mes para adelante, y tiene que ver, y acá entramos un poco en la política, si vos querés, no en especulaciones económicas ni de política, sino de llegar con más vacunación, que la gente se pueda movilizar mejor, porque vamos a llegar con más vacunación. En estos días está llegando más cantidad de vacuna, quizás no estemos a la altura de lo que están los países limítrofes, para otros países en el mundo, ¿no es cierto?, en cantidad de vacunas, pero tampoco estamos mal. Yo diría, en esto me gustaría ver con un poco mayor de esperanza y con mucha luz al fondo del túnel, en que tampoco todos los países del mundo están vacunando, solamente 26 países de todos los países del mundo están vacunando, y la Argentina, bien o mal, media renga, pero viene vacunando, estamos en ese lote de 26 países, o sea que tampoco hay que mirar el vaso vacío, yo miraría el vaso medio lleno, con mucha esperanza para adelante. Julio, como siempre, muchísimas gracias, pronta recuperación y seguramente estaremos hablando la próxima semana. Bueno, muchísimas gracias, Buenas semanas. Buen día. Hasta luego. Bueno, Julio Saleme en su espacio habitual de las semanas, los miércoles, con distintas cuestiones de salud. Por un lado, el tema vacunación, segunda ola, nuevas cepas, y esto de que decía, ¿no? Lo más importante es mantener las medidas preventivas y vacunarse para evitar que estas nuevas cepas sean agresivas al cuerpo. La vacuna no previene el contagio, pero sí reduce los síntomas. Y por otra parte, hablando de otra de las adicciones, en este caso de las socialmente aceptadas, que también pueden llegar a generar inconvenientes a la hora de contagiarse de COVID, como es el alcoholismo.